Era una mañana común de primavera en Madrid, de esas en las que el sol entra tímido por las ventanas de los salones de clase, iluminando pupitres rayados por generaciones de niños inquietos. En la escuela primaria municipal Miguel Delibes, los pasillos aún olían a crayones y jugo en caja. Carla Jiménez, de 6 años, era una de esas niñas que parecían mayores de lo que su cuerpo permitía, llena de energía, con el cabello castaño claro, casi siempre recogido en pequeñas trenzas desordenadas, un diente flojo al frente y la manía de cantar sola mientras dibujaba. Ese día llevaba puesta su camiseta favorita de la Patrulla Canina y esperaba ansiosa el recreo para entregarle a su compañero Elías Barrera otro pequeño papelito colorido con corazones torcidos y dibujos de manos entrelazadas. Carla tenía esa fijación dulce e insistente. Decía que algún día ella y Elías se casarían. Lo decía entre risas, pero para Elías, de 7 años, esa insistencia era confusa e incómoda. Él era introvertido, con un hablar pausado, una mirada constantemente perdida, y solía andar con los hombros encorvados como si llevara un peso invisible. Nadie allí, ni siquiera las profesoras, podía imaginar lo que estaba a punto de suceder en ese recreo, en un rincón de arena rodeado de árboles y risas de niños, ajenos al caos que se formaría minutos después. Cuando sonó el recreo, los alumnos invadieron el patio como de costumbre, en estallidos de alegría, gritos y carreras. Carla corrió directo hacia Elías, que estaba sentado solo bajo un árbol, desmenuzando un trozo de pan y observando a las hormigas con una fijación extraña para alguien tan pequeño. Se acercó sonriendo, trayendo otro de sus papeles, e intentó abrazarlo. Testigos luego relataron que ella le besó la mejilla y dijo algo como: «Eres mi príncipe». Lo que sucedió a continuación fue descrito por algunos alumnos como un sonido seco, como el de un globo explotando, seguido por un silencio paralizante, como si el tiempo hubiera contenido la respiración. Carla cayó hacia atrás, con los ojos muy abiertos, y una pequeña mancha oscura comenzó a extenderse por la blusa blanca del uniforme. Elías estaba parado, con la mano derecha extendida, sosteniendo algo pequeño y metálico. El arma estaba humeando. El grito que siguió partió de la profesora Lidia, quien corría con los zapatos golpeando fuerte el suelo, arrastrando a niños asustados del brazo. Nadie entendió nada de inmediato, ni siquiera Elías. Él temblaba, con los labios entreabiertos y los ojos fijos en el cuerpo caído de Carla, como si no supiera dónde estaba o lo que acababa de hacer. El patio se vació en cuestión de minutos. La directora activó la emergencia, mientras 2 empleadas intentaban detener la hemorragia con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas. Carla no respondía. Sus ojos, antes vibrantes y llenos de travesuras, estaban fijos en el cielo claro de esa mañana que parecía no tener fin. Elías fue llevado a la sala de la directora, aún en estado de estupor. No lloraba, no decía nada. Se sentó en la silla, cruzó los brazos sobre el regazo y quedó allí, como una pieza de porcelana olvidada en una vitrina de caos. Cuando el policía Damián Rivera llegó al lugar, el escenario era tan absurdo como doloroso. Una niña muerta a tiros en el patio de una escuela primaria y un niño de 7 años como autor del disparo. El arma, un revólver plateado con mango de goma azul, estaba sobre la mesa de la directora. El número de serie había sido raspado. Rivera miró aquello con la incredulidad de quien ya lo ha visto todo en las calles de Madrid, pero nunca algo así. Jamás algo tan cruel e improbable. En la comisaría, el equipo de investigación se movilizó con urgencia. El revólver, al pasar por las manos del perito balístico Ramón Cuenca, reveló una información perturbadora. El arma había sido usada pocas horas antes en el asesinato de Sergio Shorty Esposito,
un joven de 23 años con antecedentes de tráfico y tentativa de homicidio. Su cuerpo había sido encontrado en la madrugada anterior en una modesta vivienda de la zona sur, perforado en el pecho. La coincidencia era imposible de ignorar. ¿Cómo podría una niña tener acceso a un arma vinculada a un homicidio ligado al inframundo del narcotráfico? El detective Rivera, experimentado y meticuloso, sabía que el disparo no era el inicio, sino el punto de colisión de algo mayor, más oscuro. La presencia del arma en manos tan pequeñas indicaba un flujo de negligencia y violencia arraigado en algún lugar. Mientras tanto, Elías permanecía en silencio. Cuando finalmente dijo algo, con la voz fina y casi inaudible, fueron palabras que desconcertaron a la fiscal Alexandra Cabot. A ella me molestaba, quería besarme todo el tiempo. Era una frase que podía sonar infantil e inofensiva, pero no en ese contexto, no con un arma sobre la mesa y una niña muerta en el comedor escolar. Los ojos de Elías, grandes y apagados, no reflejaban el susto típico de un niño que comprende lo que hizo. Parecía confundido, anestesiado, como si hubiera soñado con aquello y ahora tratara de despertar. Alexandra Cabot solicitó la presencia de una psicóloga infantil, sospechando que había algo más profundo bajo ese silencio. La doctora Beatriz Ochoa, especializada en traumas de la infancia, entró en la sala con voz suave y mirada atenta. Utilizó muñecos, dibujos y preguntas simples para intentar acceder al niño. Y poco a poco, él comenzó a soltar frases inconexas. Mencionó un sofá lleno de gente, un hombre grande con tatuaje en el cuello y el ruido igualito al de la escuela. Beatriz anotaba todo, tratando de armar un rompecabezas con piezas que no parecían pertenecer a la misma caja. Cuando Elías dibujó lo que llamó la noche del monstruo, los detalles en el papel congelaron la sala. Era una escena de violencia explícita. Un hombre caído, sangre corriendo por el pecho y otros dos observando. Uno de ellos, claramente dibujado con dientes grandes y un cuchillo en la mano, tenía un nombre escrito al lado: Machete. El nombre Machete activó las alarmas internas de la Policía Nacional. Nicolás Cruz, conocido en las calles como Machete, era una figura reconocida en el inframundo madrileño. Un hombre de hablar suave, dueño de una tienda de artículos religiosos que funcionaba como fachada para actividades ilícitas. La descripción hecha por Elías coincidía con la información recabada sobre el asesinato de Sergio Esposito. Más que eso, Machete había sido visto esa madrugada entrando en el mismo edificio donde Esposito fue ejecutado. La narrativa del niño, aunque infantil, encajaba con una precisión desconcertante en los hechos de la investigación. Rivera fue conectando los puntos con creciente inquietud. El arma había sido utilizada para matar a Sergio. Después, de alguna forma, había llegado a las manos de Elías, quien la disparó contra Carla. Era evidente que el niño no tenía plena conciencia de lo que hacía. Pero, ¿por qué estaba armado? ¿Y cómo pudo una niña tener acceso al arma de un crimen de alto nivel? La respuesta a estas preguntas empezó a tomar forma en el suburbio de Vallecas, en una casa de fachada desgastada y portón chirriante, donde vivía la bisabuela adoptiva de Elías, doña Estrada. A sus 78 años, era conocida por cuidar a niños fuera del radar, ofreciendo una especie de guardería informal para familias en situación de vulnerabilidad. Lo que nadie sabía, o fingía no saber, era que el verdadero responsable de llevar a Elías hasta allí era Antonio Estrada, conocido entre los traficantes como Dulzura, un apodo contradictorio para alguien con antecedentes de agresiones, robos y conexiones con grupos armados. Antonio era el eslabón perdido entre el mundo de Elías y el asesinato de Sergio Esposito. Era él quien, según los vecinos, solía salir con Elías por las tardes para comprar dulces en un puesto ubicado curiosamente cerca de un punto de venta de drogas.
El puesto en realidad era un escondite usado por Machete para despachar municiones modificadas, incluyendo las que estaban en el tambor del arma disparada por Elías. En su declaración, Antonio lo negó todo. Dijo que cuidaba del niño como si fuera su hijo y que jamás lo pondría en riesgo. Pero sus palabras empezaron a desmoronarse cuando los investigadores encontraron rastros de sangre humana en el sofá de la casa donde vivía Antonio. Entre las almohadas, escondida bajo una tabla falsa, había una franela con residuos de pólvora y una pequeña cadena de plata con la inscripción S.E., las iniciales de Sergio Esposito. Allí, en ese sofá maltrecho, había ocurrido el crimen anterior. Elías no solo había visto todo, estuvo presente en el momento del disparo fatal contra Sergio. Cuando fue acorralado por las preguntas de Alexandra Cabot y de la psicóloga, el niño reveló, entre sollozos y largas pausas, que el arma estaba en el sofá, y el hombre grande dijo que iba a buscarlo a Esposito en el infierno. Al ver a Machete rondando la escuela días después, probablemente para vigilar cualquier movimiento que pudiera incriminarlo, Elías entró en pánico. Tomó el arma escondida por Antonio y se la llevó, creyendo, en el razonamiento distorsionado y traumatizado de un niño, que necesitaba protegerse. La fiscal Alexandra Cabot pasó días inmersa en informes, grabaciones de interrogatorios y dibujos infantiles que, irónicamente, eran más reveladores que cualquier confesión adulta. Uno de los dibujos de Elías mostraba una escena perturbadora. Carla sonriendo, con una flor en la mano, y junto a ella una silueta negra con ojos rojos apuntando con un arma. Era un símbolo claro del miedo. Más que ira o rechazo, Elías había actuado movido por un terror visceral, un tipo de miedo que paraliza, que confunde los sentidos. Expertos del Ministerio de la Infancia confirmaron el diagnóstico de trauma complejo. El niño había estado expuesto a un escenario de violencia extrema, manipulado emocionalmente por adultos y llevado a repetir, de manera inconsciente, lo que había presenciado días antes. Las imágenes de Machete rondando la escuela fueron confirmadas por las cámaras de seguridad de un restaurante vecino. Se le veía caminando lentamente por la acera, siempre con una bolsa en las manos y una gorra bajada hasta la mitad de los ojos. Estaba allí, vigilando, controlando y de alguna forma amenazando. La detención de Nicolás Machete Cruz se realizó en silencio, sin sirenas, sin alboroto. Agentes encubiertos ingresaron a la tienda de artículos religiosos mientras él contaba rosarios para una anciana. No mostró reacción. Quizás ya sabía que el cerco se había cerrado. En el sótano de la tienda encontraron cuadernos con anotaciones de deudas, registros de ventas de armas y un mapa de la zona escolar con marcas hechas en rojo. Era evidente. Temía que Elías hablara, por eso lo seguía de cerca. El arma había sido escondida por Antonio, pero Machete aún se veía responsable de eliminar cualquier rastro. La fiscalía descartó completamente la acusación de homicidio intencional contra Elías. Alexandra Cabot fue firme al declarar ante las cámaras que el niño había actuado bajo efecto de un trauma profundo, sin comprender realmente la muerte o la consecuencia de sus actos. El anuncio dividió la opinión pública. Mientras parte de la sociedad pedía empatía y políticas de protección infantil, otra parte clamaba por justicia y responsabilización, aún frente a la obvia fragilidad del niño. La conmoción se extendió rápidamente. Los canales de televisión repetían en bucle las imágenes de la escuela, de la sábana blanca cubriendo el cuerpo de Carla, de los dibujos de Elías entregados por la psicóloga a la fiscalía. Las redes sociales se convirtieron en escenario de intensos debates. ¿Cómo puede un niño disparar y matar?, se preguntaban algunos. ¿Cómo permitimos que tuviera acceso a un arma?, replicaban otros. Pero fue al tercer día después del crimen cuando algo inesperado sucedió.
La madre de Carla, Marta Jiménez, apareció en una rueda de prensa, con los ojos hinchados y la voz entrecortada, pero firme. Pidió silencio, pidió empatía y, sobre todo, pidió que la gente dejara de transformar una tragedia en un escenario de odio. Elías es solo un niño, una víctima, al igual que mi hija. No quiero que otra vida sea destruida por la venganza, dijo, sosteniendo uno de los dibujos de su hija con las yemas de los dedos, como si sostuviera el tiempo. El país entero pareció detenerse por un segundo, y por primera vez desde el disparo, la narrativa dejó de ser solo sobre crimen. Pasó a ser también sobre negligencia, abandono y la fragilidad de la infancia. Elías fue trasladado a un refugio especial, lejos de los focos y de la prensa. Pasaría los próximos meses bajo intenso seguimiento psicológico. Alexandra Cabot decretó absoluto secreto sobre su ubicación y una reinserción social gradual, cuando y si fuera posible. La escuela fue sometida a reformas de seguridad y se erigió un memorial en honor a Carla. Un árbol con cintas de colores y una placa que decía, «Donde haya infancia, que haya protección». Antonio Dulzura Estrada fue imputado por ocultación de pruebas y exposición de menor a situación de riesgo. Y Machete, ante las pruebas, el testimonio de vecinos y registros de movimientos bancarios, confesó informalmente el asesinato de Sergio Esposito, alegando que el crío se metió donde no debía. Su arresto desmanteló parte de una red criminal que se infiltraba en los barrios más vulnerables de la ciudad. Pero, a pesar de ello, nadie pudo ignorar el hecho más perturbador de todos. Si Elías no hubiera apretado ese gatillo, tal vez nadie sabría lo que se escondía detrás de las cortinas de aquella casa de apariencia inofensiva. Con el paso de las semanas, el caso fue tomando contornos más humanos y menos mediáticos. El dolor fue sustituido por el silencio y el escándalo por la reflexión. Expertos comenzaron a ser invitados a programas de radio y televisión para discutir no solo la responsabilidad penal de los menores, sino también la ausencia de políticas públicas orientadas al cuidado infantil en zonas de riesgo. El nombre de Elías dejó de mencionarse, pero sus huellas estaban en todas partes, en la legislación que empezó a revisarse, en los informes del Ministerio de Justicia, en los debates escolares. La fiscal Alexandra Cabot, profundamente marcada por el caso, pasó a liderar un proyecto piloto para la identificación temprana de niños en situación de extrema vulnerabilidad. Era un intento por evitar que otra historia como la de Elías y Carla se repitiera. A su lado, discretamente, Marta Jiménez se integró en círculos de conversación con otras madres, ofreciendo apoyo silencioso a quienes cargaban dolores similares. En la memoria colectiva, Carla Jiménez quedó como la niña que sonreía a todos y cantaba mientras dibujaba. Elías Barrera, por su parte, se convirtió en el símbolo involuntario de una infancia desgarrada por realidades adultas que jamás debería haber conocido. Aunque no comprendiera la magnitud de lo que hizo en ese instante en el patio, él cargaría por mucho tiempo con el peso de lo sucedido. En una de sus últimas sesiones con la doctora Beatriz Ochoa, preguntó en voz baja si Carla estaba enojada con él en el cielo. La psicóloga, con los ojos llenos de lágrimas, solo lo abrazó, sin respuesta. Algunas preguntas, al fin y al cabo, no tienen respuestas claras, pero la verdad mayor quedó. Elías no era un monstruo, era un espejo astillado de un sistema fallido que falló con Carla, con él, con todos. El disparo de ese día fue el estruendo de una bomba silenciosa que ya estaba preparada mucho antes del recreo. Y cuando explotó, reveló una realidad que el país ya no podía ignorar. El proceso se cerró oficialmente 6 meses después,
con la detención definitiva de Nicolás Cruz y la condena de Antonio Estrada. El caso pasó a ser estudiado en facultades de Derecho y Psicología como un hito en la intersección entre la infancia, la criminalidad y la responsabilidad del Estado. Elías, poco a poco, comenzó a mostrar signos de recuperación. Volvió a jugar, aunque con cierta timidez, y ya lograba dormir sin pesadillas cada noche. Su nombre fue legalmente cambiado, como parte del plan de protección. Carla se convirtió en semilla. Su nombre bautiza hoy una iniciativa de prevención de la violencia en las escuelas y su historia se cuenta como un recordatorio de lo que sucede cuando dejamos de prestar atención a los más pequeños. Al final, el caso no solo fue resuelto, fue comprendido, y esa comprensión costó una vida, transformó otra, y dejó en el aire una pregunta que Madrid aún no ha podido responder completamente. ¿Cuántos otros Elías existen por ahí, invisibles, antes de que ocurra el disparo? ¿Te conmovió esta historia? El caso de Elías y Carla revela una herida social que muchos prefieren ignorar. Si crees que historias como esta deben conocerse, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite reflexionar sobre ello. Deja un comentario. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de la madre de Carla? Activa la campanita para no perderte los próximos relatos reales que moverán tu mente y tu corazón.